¿Por la victoria? Sí, además de verdad, yo creo que sí, que se perdió mucho en el segundo tiempo, se jugó mal. Bajó el equipo físicamente y se acabó el partido. Bueno, yo soy de Lugo, Sí. Pero nos podíamos haber llevado los 3 porque al final, cerca del final hubo un penalti de libro. Pasa que el árbitro no sé por qué no lo quiso pitar, pero el penalti fue de libro. No hay mucho que donde elegir. Eso hay que poner más ganas y no estar tanto a la defensiva con tanto defensa. Que no se tenía que escapar hoy, porque hoy con 2-0, 3-1 el partido tenía que estar ganado. Un partido un poco bronco, eso sí, lo que ha pasado. ¿Por qué bronco? Joder, porque, no sé, el árbitro, desastre, lo que dicen por aquí. No ha pasado nada, empataron y ya está. ¿Quién lo mereció más? El Lugo. ¿Por qué? Porque jugó más que la Ponferradina. Como lucense lo vi bastante bien. Quizá fuimos bastante permisivos y quizá yo pienso que hoy el Club Deportivo Lugo tuvo una gran oportunidad de haberse llevado los 3 puntos. ¿Qué le vamos a hacer? Una auténtica pena. ¿Qué pasó de la primera a segunda parte? Que no hicimos nada en la segunda parte. Nos comieron el terreno en la segunda parte. Así de claro. Ellos salieron a por el partido. Cuando bajó el ritmo salieron a por el partido y punto, ya está. Al principio la vi bien, pero luego se vino abajo. ¿Qué pasó en la segunda parte? Que a nadie le ha gustado el equipo. No es que no me gustase, es que no sé, si vinieron abajo, no sé si por cansancio del Sevilla o por lo que es, pero tenemos que cambiar mucho si queremos ascender a segunda. Se planteó mal el partido, la segunda parte no hicieron nada, o sea, fue eso lo que... Entonces la afición salió toda decepcionada. Un empate y no perdimos de milagro, yo creí que perdíamos. 3-3 ya, madre mía, qué desastre. Se empieza a cuestionar un poquitín a Ángel Villadero después de la derrota a la Cultural, la goleada que encajó en Sevilla y ahora este empate. Hombre, yo pienso que eso no tiene nada que ver, influir para eso. Yo creo que este entrenador, bueno, hay que dejarlo trabajar y ahora en la época, en el invierno, pues a ver si hacen algún fichaje, algo nuevo. ¿Parece que la Deportiva está a la final de temporada entre los 4 primeros? Eso seguro. Lo que pasa es que la Deportiva hoy notó el cansancio del partido del otro día, se notaba sobre todo en la segunda parte que físicamente estaban bastante deteriorados. Pero bueno, la Ponferradina es un gran equipo y seguramente esté entre los 3 primeros, no entre los 4, entre los 3 primeros. ¿El equipo notó el cansancio del partido de Copa? Yo creo que sí, bastante y aparte que hay cosas que no encajan bien. ¿Confianza en Villadero aún? Sí, desde luego que sí. Que sí, lo que pasa es que hay que actuar como hay que actuar. No hay que poner más ímpetu en las cosas, no dejarse dormir como en el segundo tiempo. Hay que ser como en el primero. ¿Vamos a estar entre los 4 primeros? Yo pienso que sí, la Ponferradina tanto por equipo como por afición. El equipo juega muy bien, yo creo que aquí lo que falla es el entrenador, Vamos a ver, ¿qué pasa con Villadero? Pues que yo creo que el año pasado jugábamos muy bien, tenemos más o menos los mismos jugadores y este año hay un poco de descontrol y yo veo que los jugadores juegan, entonces a mí me parece personalmente, ¿no?, que el fallo está un poquito en Villadero, ¿vale? El Villadero que se vaya por su casa ya. ¿Por qué? Hombre, porque para jugar como juegan es mejor que no salgan ni al campo. Bueno, la gente no está muy contenta, bueno, yo no opino. No digo nada, la del míster no opino. Villadero para el filial me parece bien, para la Depor no. Hay que tener fe y bueno, no vamos a ganar todos los puntos de todos los domingos, pero bueno, la Copa del Rey ya os digo que nos hizo mella y nada más. Ahora en cuanto recuperen y la enfermería se ponga otra vez a punto, yo creo que vamos a estar ahí arriba porque tenemos jugadores para estar arriba.